Bien, esta es la última emisión que tenemos de la materia de estructura socioeconómica de México, que corresponde al módulo de Ciencias Histórico-Sociales. A nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo, les doy nuevamente la bienvenida. Vamos a comenzar entonces hablando de lo que ocurrió justamente cuando llegó José López Portillo al poder. Estamos hablando del año de 1976. Justo después de Luis Echeverría, cuando se habían encontrado algunos yacimientos importantes en el sureste de México. Yacimientos de petróleo. El petróleo es un energético que es siempre muy valorado, no por nada se le llama el oro negro. Y resulta que en Europa estaba latente el consumo de combustibles, ¿no? Era una alta demanda de hidrocarburos que no podía ser solventada por cuestiones políticas y de arreglos en aquella zona. Y veían como una buena posibilidad tomar petróleo de América. ¿No? Por supuesto que México les dijo, perfecto, yo tengo mucho, acabo de descubrir yacimientos y puedo proporcionarles el petróleo que tanto necesitan, ¿no? Los precios del petróleo entonces empezaron a incrementarse. Así como ocurrió eso, esa fue la política que se implementó justamente cuando llegó José López Portillo. José López Portillo llegó solito, fácil, a la presidencia porque no había competencia, ¿no? No había grupos de oposición, no pudieron tener registro, no había otro candidato. O se votaba por el PRI o no se votaba. Y pues, ¿quién creen que ganó la presidencia? Pues el señor López Portillo. Ya cuando fue presidente, durante su gestión, se apoyó para que hubiera grupos de oposición, que tuvieran una fuerza partidista, que pudieran tener un buen registro, militancia, etcétera. Pero eso ocurrió ya después. Mientras tanto, él era el presidente del único partido, un partido además muy poderoso, ya fortalecido con todos los trabajadores que pertenecían pues a la CTM, a la CNC, a todos estos grandes corporativos, y que era el partido de Estado. Bueno, aquí el problema era que México tenía una gran crisis económica, ¿no? La moneda se estaba devaluando de una manera muy acelerada, ¿no? Ya no eran los 12.50 del milagro mexicano en algún momento, ¿no? Ahora ya estábamos a más de 20 o 30 pesos y con José López Portillo se disparó mucho más. Claro, entre las medidas adoptadas había que tener un plan de desarrollo, ¿no? Algo que pudiera levantar a nuestro país y la solución la obtuvieron de los yacimientos del sureste mexicano. Es decir, que durante José López Portillo lo que se aplicó fue una política petrolera. Al mismo tiempo se sabía, ¿no? Luego de la guerra de Vietnam y los conflictos internacionales, que era muy importante fomentar la paz, ¿no? La paz mundial. Es por eso que México propone, ¿no? Junto con otros países como Colombia, Venezuela o Panamá, que se promueva la paz. A esto se le llamó el grupo Contadora. Y bueno, México ahí estuvo brindando el apoyo. ¿Okay? Con Portillo se empezó a incentivar mucho la cuestión educativa, ¿no? Una política importante. En su momento Adolfo López Mateos había hecho ya algo importante, ¿no? Desde antes en ese sentido, con la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, la CONALITEC. Ahora era importante crear, ¿no? Educación para distintos grupos sociales, ¿no? La cuestión técnica, la cuestión de la educación técnica a un nivel de bachillerato, ¿no? A un nivel medio, era importante gracias a la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, ¿no? El CONALEP, para preparar de una manera mucho más cercana al ámbito productivo a aquellas personas que no podían continuar sus estudios a un nivel universitario o que por cuestiones de recursos económicos preferían laborar de inmediato. Bueno, se les brindaba educación técnica de alta calidad, por eso la creación del CONALEP, ¿no? O la Universidad Pedagógica Nacional, también para la cuestión educativa, o para las personas adultas con la creación del Instituto Nacional de Educación de los Adultos, el INEA. México entonces tiene la economía petrolizada, todo consiste en vender el petróleo, pero poco a poco eso empezó a bajar, ¿no? Por supuesto hubo un momento en el que ya no fue necesario comprar petróleo a América, a México, en el que las políticas de los países de Europa
era la de minimizar el uso de hidrocarburos, entre otras cosas por la cuestión de apoyar la cuestión del medio ambiente, etcétera. Bueno, se caían los precios del petróleo, México ya no pudo seguir vendiendo, vendía barato, México se fue a la ruina porque lo único que vendía era petróleo. Entonces, el resto de la industria pues era muy poco apoyada, la cuestión del campo ya estaba olvidadísima. Desde que entró Echeverría y con Portillo no se apoyó el desarrollo del agro, no había gran producción en el campo. Entonces México ya no podía, era una situación muy crítica y evidentemente eso equivalía a una devaluación. Con todo y que el presidente en su informe de gobierno gritó ante la Cámara de Diputados que iba a defender el peso como un perro, porque así lo dijo literalmente nuestro señor presidente, con todo y eso el peso sí se devaluó y se devaluó como jamás había devaluado en toda la historia de México. Ahora un solo dólar valía más de 70 pesos y se incrementó mucho más después. Ya con Miguel de la Madrid estamos hablando de más de 2,000 pesos un solo dólar. Y esto porque no había un plan coherente y firme de desarrollo que no fuera nada más el petróleo. En un intento desesperado, el presidente López Portillo compró a los bancos. Eso se le llama nacionalización de la banca. Lo hizo en 1982, ya cuando iba a dejar de ser presidente. Dejó de ser presidente y la papa caliente se la dejó al siguiente presidente, que es Miguel de la Madrid Hurtado. A partir de este presidente, cuando nosotros hablamos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León, estos presidentes, a los que se les llama presidentes tecnócratas, apoyaron el modelo neoliberal. Recordemos, ¿qué es el neoliberalismo? ¿En qué consiste el modelo neoliberal? El neoliberalismo implica que el Estado no debe participar en la economía de las empresas. El Estado, de hecho, debe evitar intervenir en ningún asunto que tenga que ver con la política de comercio entre las empresas, que no haya un cobro por aranceles y sobre todo que no sea dueño de empresas. Hay que deshacerse, hay que vender las empresas que tiene el Estado. Luego, menos empresas públicas que se deben convertir en empresas privadas, para que sean las empresas privadas las que se encarguen de hacer prósperas y viables los productos de estas empresas y que el mundo pueda tener un desarrollo económico capitalista bastante favorable. Sí, siempre y cuando se tenga una infraestructura adecuada, no para un país tercermundista como era México y que sin embargo entró a este modelo. ¿Ok? Estamos hablando, por supuesto, con Miguel de la Madrid, que tuvo muy malas decisiones, que estuvo a cargo de un gran problema que tenía México, que estaba súper endeudadísimo, con muchos problemas sociales, con falta de infraestructura, con falta de apoyo, con muchas manifestaciones y movimientos en contra, sin poder llevar a cabo nada firme, ¿no? Y luego viene el siguiente presidente, que es Carlos Salinas de Gortari. Cuando hablemos un poco y aunque regresemos un poco aquí, hablemos un poco de Miguel de la Madrid y todos los problemas, siempre eran manifestaciones en su contra. Él intentó hacer pactos económicos. Él intentó entrar al neoliberalismo en un grupo que se llamaba el GATT, ¿no? Que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que posteriormente se conformó ya como la Organización Mundial de Comercio, ¿no? O sea, las cuestiones de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en ese momento México intentaba participar allí e intentó hacer pactos con la iniciativa privada y con todos los involucrados en la economía. Pero no funcionó, en realidad era una bomba de tiempo. Pero para colmo, nuestro presidente le tembló, literalmente. Durante la gestión de Miguel de la Madrid ocurrieron los terremotos de 1985 en la Ciudad de México, ¿no? El 19 de septiembre de 1985 y luego el 20 ocurrieron terremotos de gran magnitud, trepidatorios, oscilatorios, que hicieron pedazos la Ciudad de México, ¿no? La mitad de la ciudad estaba hecha polvo. Y ante eso, pues México no pudo reaccionar. Las decisiones del gobierno fueron mínimas o nulas. Y la sociedad civil fue la que se tuvo que hacer cargo
¿no? La que después del movimiento telúrico se encargó, las personas eran las que atendían a los heridos, las que armaban albergues, las que buscaban darle contención, un plato de sopa caliente, de meterse entre los escombros a sacar a las personas vivas, heridas o muertas. Fue la sociedad civil y los intentos que llegaron de otros países, la ayuda internacional, fueron pésimamente administrados por la gente del Estado. Entonces ya no soportaban esa situación, al grado que ya no perdonaron al PRI y decidieron votar por otro partido político, pero ¿qué creen? Fraude electoral. Como en muchas ocasiones ha habido fraudes electorales, pero ahora modernos, ¿no? Porque ahora había computadoras. Y durante las elecciones de 1988 hubo partidos políticos que contendieron por la presidencia. Y uno de ellos estaba conformado por varios partidos que se habían hecho uno solo. Partidos que eran de ideología de izquierda. Y que ahora eran el Frente Cardenista, ¿no? Que por supuesto tenían como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del Tata Cárdenas, ¿no? Con mucha fuerza en muchas partes del país, sobre todo en la zona de Occidente, no zona de Michoacán, pero que después tuvo muchísimo apoyo en muchas partes del país y, y cuya propuesta alentó los ánimos de la sociedad, quien durante las elecciones del 88 sí salió a las calles a votar. Antes de esas elecciones la gente ya estaba acostumbrada a decir, ya no voto porque siempre va a ganar el PRI. En esta ocasión hubo una gran participación de la gente que sí salió a votar y que en las encuestas de salida decían, sí, yo voté por el Frente Cardenista. De manera que en la televisión mexicana siempre parecía hasta arriba el Frente Cardenista y abajo el PRI y abajo el PAN, que eran los principales partidos. Había otros. Pero después se cayó el sistema, o sea, se apagaron las computadoras y cuando volvieron a armar todo, estaba al revés. El PRI estaba hasta arriba y luego abajo aparecía el Frente Cardenista y luego el PAN. Eso matemáticamente era imposible. Nadie lo creyó, pero nadie pudo hacer nada y el presidente tuvo que ser el candidato del PRI, que era el señor Carlos Salinas de Gortari. Así que llega al poder y para poder recuperar la confianza de los mexicanos, que ya nadie, bueno, que muchos no creían en él o en el PRI, hubo que hacer varias medidas. Primero, reformar la forma en la que se hacían las elecciones, es decir, crear el Instituto Federal Electoral, el IFE, y el Tribunal Federal, por supuesto, y credenciales nuevas para todas. Hizo un padrón electoral nuevo, se recuperó la confianza en ese sentido, manifestando que iba a haber elecciones más transparentes. Al mismo tiempo se aplicó un programa que se llamó PRONASOL, el Programa Nacional de Solidaridad, en el cual el Estado brindó toda la ayuda posible en muchas partes de México, brindando todo lo que se necesitara para obra pública o de carácter social. Escuelas, hospitales, clínicas, pavimentación de calles, alumbrado público, seguridad, etcétera, todo. Claro, solo ponía los materiales. La mano de obra estaba a cargo de la sociedad civil, de las personas comunes y corrientes. El pueblo aceptó y gracias a eso se hizo una gran obra pública. Al mismo tiempo, hubo un fuerte apoyo a las empresas, sobre todo porque se empezaron a privatizar. Hablamos del neoliberalismo, la privatización que se hizo desde Miguel de la Madrid y que continuó con este presidente fue muchísima. Cuando hablamos de Miguel de la Madrid, tenemos que hablar de que vendió los bancos, ¿no? Esos que había comprado José López Portillo y que no funcionó para nada con la nacionalización de la banca. Bueno, Miguel de la Madrid los vendió, ¿no? Entonces eso se le llama reprivatización de la banca. Miguel de la Madrid vendió los bancos. Y después de eso hubo muchas empresas que chiquitas, medianas y grandotas empezaron a venderse, sobre todo en la era de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Para muestra estos botones. Vendió una aerolínea que fue Mexicana de Aviación. Vendió Teléfonos de México, que entonces era una empresa paraestatal, ahora es una empresa privada. Altos Hornos de México y por supuesto Imevisión,
es decir, los canales 7 y 13 de televisión, que ahora conocemos son Televisión Azteca. Todo esto empezó a venderse, vendieron muchísimas cosas. Esto es una política neoliberal. Y esta política neoliberal es la que empezaron a aplicar estos presidentes. No solo fue la privatización de las empresas, sino que se firmó un tratado de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, se firmó en 1992. No empezó a funcionar con Salinas. Ahí se quedó. Empezó a funcionar hasta que llegó Ernesto Zedillo, que fue el siguiente presidente. Otra de las cuestiones importantes es que Salinas dijo, ya no va a haber reparto agrario. Ese que había empezado Lázaro Cárdenas, donde se les daban ejidos a todos y todo el mundo empezaba a tener, los campesinos empezaban a tener tierras para sembrarlas y que México fuera próspero en el campo. Salinas dijo, es que ya no hay nada que repartir, ya se repartió todo. Entonces finalizó esta cuestión del reparto agrario. Ahora, se había mantenido una relación muy distante con la Iglesia Católica. Ahora, gracias a Salinas, había un acercamiento con el Vaticano, gracias a las relaciones diplomáticas que había establecido este presidente. Cuando termina la gestión de Salinas, vendrá un nuevo presidente, un candidato del PRI llamado Luis Donaldo Colosio, quien sin embargo no estaba de acuerdo con la línea política del PRI de esa época y sobre todo con las decisiones particulares que estaba implementando Salinas para con el nuevo candidato. Entonces el discurso de Colosio era bastante distinto al que seguían los otros y misteriosamente fue asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, en 1994. Así que ya no había candidato del PRI. Quien tuvo que llegar entonces fue Ernesto Zedillo Ponce de León. De Zedillo lo que podemos decir es que tuvo que enfrentar el gran problema de que cuando se fue Salinas de Gortari fue necesario devaluar la moneda. ¿No? Hubo fuga de capitales. El famoso error de diciembre motivó una gran devaluación y que todo lo que parecía prosperidad durante el sexenio de Salinas, quien logró estabilizar la economía mexicana, no en vano tiene un doctorado en economía, ¿no? Por la Universidad de Harvard, y engañó a propios y extraños, pues con esta fuga de capitales y con estas malas decisiones era imposible que la moneda no se devaluara. Ya Salinas le había quitado 3 ceros al peso y ahora un dólar no valía 3,000, sino solamente 3 pesos. Con la devaluación, un dólar llegó a costar 6 pesos y luego 8 y luego 11. Fue una cuestión inadmisible. Mucha gente perdió sus propiedades, mucha gente perdió la confianza. Hubo quienes se suicidaban. Después de Zedillo llegó otro presidente. Bueno, para poder enfrentar esto crearon el FOBAPROA, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, para que se pudiera defender a la industria, ¿no? Pero pues ese dinero de todos los mexicanos. Y después se le llamó IPAB, ¿no? Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Y cuando estuvo Zedillo hubo un levantamiento en Chiapas, ¿no? De la gente indígena que tantos problemas tenía por allá y que se le llamó Movimiento del Ejército Zapatista. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Y pasó tiempo antes de que lo pudieran terminar por resolver. Termina Zedillo y llega el año 2000 y es el gobierno del cambio, cuando en lugar del PRI, ahora el que gana es el PAN, el Partido Acción Nacional, cuyo candidato es Vicente Fox Quesada. ¿Vale? Eso, hasta aquí es entonces lo que nos toca ver, lo que nos pueden preguntar en nuestro examen con relación al módulo de Ciencias Histórico-Sociales. Muchísimas gracias.